¿Cómo les va, estudiantes? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Por ahí, vivo aún, creo. Eso ya es bastante. Mm. A ver, solo para fines de verificación. Carlos Angulo, Aquí. Pablo Arellano, Jorge Arevalo, Presente. Kevin Calderón, Presente. Caterina Erazo, Presente. Piero Gambarrotti, Martín Guzmán, Matthew Olmes, Presente. Ana Belén León, Emilio Llerena, Presente, perdón, disculpe, presente. Kerly López, Presente. Roberto Mendoza, Presente. Jocelyn Osorio, Presente. Juan Paguay, Harold Pincay, Nadia Chupingawa, Melina Soriano, Presente. Andrés Vallejo, Gabriel Valverde, Presente. Anthony Verde Soto, Presente. Verde Soto, presente. ok. Bueno, si mal no recuerdo, tenían ustedes una investigación que cumplir en torno a lo que tiene que ver con las estructuras textuales.
Ya la vez pasada yo había hecho una pequeña retroalimentación de lo que más o menos nosotros entendíamos por una estructura textual. Y hoy ya con más elementos de juicio, a partir de una investigación que se supone ustedes han hecho, ubicaremos ya específicamente cuáles son las partes o las características que todo texto maneja en cuanto a su estructura. Ok, para esto entonces voy a abrir el micrófono para que ustedes puedan darme más o menos lo que pudieron investigar, lo que pudieron encontrar sobre la información. Yo les voy a compartir la pizarra a manera de una hoja para poder ir anotando las ideas que vayan surgiendo a partir de esta interacción que se va a dar, pues, ¿no? Entonces, ok, empezamos. Sí se ve, ¿no? Sí se ve la pantalla de Word. Sí, Ok. Sí, sí, sí se ve. Sí. Ok, los escucho. Teníamos que primero definir lo que se entendía por la superestructura, luego lo que tenía que ver con la macroestructura y finalmente lo que compete a la microestructura. Lo que yo logré entender por la superestructura es que viene a ser un conjunto de elementos. Puede ser de una variedad de elementos, de letras, de números, animales, comida, no sé. Que sea un conjunto de elementos. No. La superestructura, cuando hablamos de estructura textual dentro de lo que es los textos, hacen referencia a otra cosa que no es tanto, o sea, sí tiene que ver con tal vez la palabra conjunto, pero no es como tú lo estás manejando o de esa forma. Profe, Dime. O sea, a lo que va por formas jurídicas. bueno, bueno, de mi parte yo investigué qué es el inicio, el desarrollo y la conclusión, después la macroestructura que es el tema, después la microestructura que son las oraciones, A ver, lo que vamos paso a paso, vamos paso a paso. Habías ok, mencionado algunas cosas importantes. Tú has mencionado la introducción, el el desarrollo desarrollo y la y conclusión. la conclusión. Ok. ¿Qué, por qué esto es parte de la superestructura? Mm, ahí no sabría decirle, Es como está Bueno, compuesto un alguien más texto. que son sí como pueda. las primeras ideas O sea, principales de un texto. A ver, tratando de hacer esto de manera ordenada. Recuerden que alguien necesito que sea la manera de moderador, alzando la manito, una persona que le dé la voz a la otra persona y esa persona habla. Una persona que haga el ejercicio de moderador. A ver, Caterine. Es porque es como está compuesto el texto. A ver, dices tú que es la manera como está compuesto el texto. ¿A qué te refieres con esto de que está la manera en que está compuesto el texto? ¿A qué hace referencia esta idea?
Matthew. Como explicó la compañera, es básicamente el esqueleto, o sea, de un texto, básicamente, lo que se fundamenta. O sea, es la estructura primaria en que se basa el texto del que estamos hablando. Eso entiendo yo. Ya, tú dices que es como un esqueleto, eso es como una estructura. O sea, como primaria, un fundamento, como pilares del cual el texto se fundamenta, digo yo. Ya, a ver. Dijimos nosotros que el texto es toda una estructura y que la estructura más global, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una superestructura, hablamos de lo global. Es decir, lo que contiene el texto en torno a la manera más grande de organizar la información. La manera más amplia de organizar la información es en tres criterios o en tres cosas. La introducción, el desarrollo y la conclusión. O sea, eso es la manera más global, la más amplia de organizar el texto, ¿ya? Por eso se lo llama que es una superestructura. Así como dicen, es un esqueleto y esa es la estructura primaria del texto, fundamental. O sea, la manera más amplia de organizar la información es a través de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ya. Luego, a esto, ¿qué papel desempeña aquí la macroestructura? ¿A qué se refiere la macroestructura? Es el sentido del texto. Ok, el sentido del texto. ¿Y de dónde proviene ese sentido? De todo el contenido que vaya a tener el texto. O sea, esto tiene que ver con el contenido. El sentido del texto tiene que ver con el contenido, pero ese contenido hace referencia a qué? Porque el contenido, es decir, ese Al contenido debe referirse a algo. ¿A qué? al tema. Muy bien. Ese contenido está directamente relacionado con el tema. Y el tema, al ser también una forma de estructurar la información también de manera amplia, dígame, ¿alguien está hablando por ahí? ¿Ya? Al ser una manera en la que el contenido se organiza a nivel de tema, la macroestructura también forma parte de la organización global de la información. Es decir, tanto la superestructura como la macroestructura corresponden a la manera en que la información se organiza a nivel global. Es decir, lo que contiene a todo el contenido y la manera en que ese tema, ese contenido, va a ser estructurado. Es decir, la macroestructura es el tema, ¿okay? El asunto del que se habla en el texto y lo que da sentido al texto. Pero ese tema no puede presentarse o no se presenta así porque sí. Se presenta, como decir, condenado o de alguna forma unido, atado a la estructura. Y a la superestructura, perdón. Y esta superestructura divide el tema en apartados, que es la parte donde se introduce, la parte donde se desarrolla y la parte donde concluye. Y esa es casualmente la estructura primaria. Es decir, a ver, todo texto va a mantener una estructura primaria, un esqueleto, una estructura que es básica para todos. Todos los textos introducen, desarrollan y concluyen. Todos, absolutamente todos. Esa es la estructura global primaria. Y todos los textos se van a referir sobre un tema o van a tratar un contenido. Eso también es parte de la estructura global, pero en este caso depende la una de la otra. La superestructura depende tanto de la macroestructura como de viceversa, pues, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que hay una codependencia de la una con la otra? Profe, Dígame. bueno, yo estaba investigando y bueno, encontré esto, tal vez responda a la pregunta. Dice, la superestructura y la macroestructura guardan algo en común. No se definen con respecto a raciones o a secuencias aisladas,
sino con respecto al texto en común. Y bueno, no sé si será eso. O sea, claro, o sea, existen como, a ver, dijimos nosotros que una estructura, la estructura textual hace referencia a la organización. Dime, Carla. Sí, igual en la clase anterior habló sobre el fondo y la forma. ¿Ya? En lo que yo estaba leyendo, la superestructura tiene más que ver con la forma y la macroestructura tiene que ver más con el fondo, o sea, con el tema. Entonces creo que de alguna manera están ligadas, obviamente, las dos, Claro. porque mientras la macroestructura se enfoca en el tema, por medio de la superestructura vemos cómo abordar ese tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de la forma, hablamos de la organización, ¿ya? De la manera como está organizada la información. Recuerden que cuando yo les digo a ustedes estructura textual, ¿cuál es la estructura textual? Les estoy preguntando cuál es la organización. Es decir, cuando yo hablo de organización, alguien dijo por ahí, estoy refiriéndome al conjunto o a las partes que constituyen el texto. ¿Ya? Es decir, cuando yo me refiero a la estructura textual, me estoy refiriendo a la organización, a la manera en que ese conjunto de partes están constituyendo el texto. Pero esa constitución, esa organización, depende mucho, obviamente, del contenido. Porque en la medida en que yo voy a abordar algo, si no tengo un contenido, un tema, ¿ya? Esa estructura no va a tener sentido, no va a poder estructurar de manera lógica un texto. Es decir, si yo voy a hablar, digamos que voy a hablar de, yo qué sé, el coronavirus, ¿ya? Y en el primer párrafo introduzco lo que es el coronavirus. Y en el segundo párrafo hablo de las abejas. Y en el tercer párrafo hablo de los gatos, ¿ya? A pesar de que ahí hay una superestructura de introducción, desarrollo y conclusión, si ese tema no es común a la superestructura, ahí no hay un texto. O sea, ahí no hay una superestructura porque no hay una conexión entre el tema. O sea, el tema no permite conectar la estructura porque introduce sobre una cosa, desarrolla otra cosa y concluye una cosa totalmente distinta. Por eso es que la organización global, ¿ya? Implica una correlación tanto de la superestructura como de la macroestructura, que tiene que ver con el tema y, y la manera como se organiza la información. Entonces, cuando yo hablo de superestructura, me refiero incluso a los capítulos o las partes en las que se estructura la información, mientras que el tema ahí tiene que ver más bien con los párrafos con los que se desarrolla el asunto. Entonces, dentro de la macroestructura, los párrafos con los que se desarrolla el asunto también se plantean un aspecto importante de la estructura textual, que es la estrategia discursiva. Es decir, yo tengo aquí un tema, ¿ok? Ese es el asunto del que yo voy a hablar. El tema va a estar desarrollado a lo largo de todo el texto en su introducción, desarrollo y la conclusión. Es decir, voy a abordar este tema en función de esto. Pero la manera como voy a organizar el texto, el tema, perdón, en torno a una introducción, desarrollo y conclusión. Pero la manera como yo desarrollo el tema depende de los párrafos que voy a utilizar para este fin. ¿Por qué? Porque obviamente los párrafos, se entiende que un párrafo es una construcción oracional
en otras palabras, para hacerlo más sencillo, es un conjunto de oraciones que desarrollan una temática. Es decir, esa párrafo, esa construcción oracional, ese conjunto de oraciones, van a tener algo en común. O sea, todas son oraciones que desarrollan el tema. El asunto es que ya a nivel local, a nivel micro, es decir, como parte de la estructura más sencilla, aquí en cambio tenemos todo lo que tiene que ver con la forma en que las estructuras más pequeñas en una organización textual tienen incidencia también sobre el contenido general. Es decir, el texto se organiza la información como decir, con la información más grande en apartados más grandes. Introducción, desarrollo de conclusión y el tema. Y los párrafos. Pero la estructura local tiene que ver más bien con las partes más pequeñas de un sistema. Hablo, por ejemplo, de las palabras, estas de las oraciones. ¿Ya? Dentro de las palabras se puede poner en consideración todos los conectores, los adjetivos, los sustantivos, es decir, todas las partículas más pequeñas de una oración que puedan tener incidencia en el contenido global. Un ejemplo claro, a ver, supongamos que yo digo, Carla es una mujer agresiva. Eso es fácil. Ella, ella siempre va a lograr su cometido. Nada ni nadie es capaz de impedir que logre sus metas. Carla siempre cumple lo que se propone. Y por eso ha salido adelante. Ok. ¿De qué habla la oración o el párrafo en particular? ¿De qué tema trata? ¿Cuál sería el asunto que está dicho de fondo en toda esta idea? Les recuerdo que yo no puedo leer. Habla acerca de la determinación de Carla. Muy bien, de la determinación de Carla. Entonces, estamos refiriendo a digamos que la determinación o la forma de ser es una cuestión que tiene que ver con su actitud. ¿Ya? ¿Y qué digo sobre ella? ¿Qué actitud tiene? O sea, ¿a qué se refieren con la determinación? ¿A qué actitud se podría estar refiriendo? ¿Cómo le podríamos decir? Carla es una mujer Aguerrida. Una actitud fuerte. puede ser Persistencia. fuerte, persistente, aguerrida, Pero yo tengo una pregunta. Al momento de luchona. decir luchosa, ¿Ya? no tengo una pregunta. Al momento de decir Carla es una mujer agresiva, o sea, ahí ya no estaría como que la respuesta a esa actitud de A estamos ver, hablando. a ver, a ver. ¿Por qué te No, llama la atención eso? porque es mentira eso. No, mentira. Ya, independientemente de que sea verdad o sea mentira, que todos sabemos que es cierto, pero bueno. ¿Qué pasa con la palabra agresiva? ¿Por qué les llama la atención la palabra agresiva? Porque quizás, o sea, a mí, a primera vista, es como que es contrario a todo lo demás, supuestamente que se está diciendo, pero A creo que ver, agresivo también no solo viene de ser agresivo de malo, sino también de bueno. no, a ver, Pierro. No considero que sea contrario, simplemente es un adjetivo, digamos, un poco más fuerte, no es un tanto en plan determinante, sino de amenazante.
Entonces, eso llama bastante la atención, aparte que es el primer adjetivo que se usa. Ok, pero justamente por eso, porque el adjetivo que se utilice tiene un significado determinado, ¿ya? Sabemos que la palabra agresivo no se utiliza en un sentido positivo. Yo que sepa, nadie que se precie de ser una persona, no sé, determinada, con fuerte, persistente, se lo puede llamar agresivo. Mm, O sea, la palabra agresivo o agresiva ¿de cuál? connota una característica más bien relacionada con la violencia. Entonces, yo no estoy diciendo, después de leer todo lo que está dicho ahí, yo no estoy diciendo que ella sea violenta, no estoy en esa construcción, en ese párrafo que yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo que ella es violenta. Estoy más bien diciendo que es una cualidad positiva. Pero hay algo entonces aquí que hace que todo este sentido que yo le estoy dando se me caiga, porque la palabra agresiva no va ahí. Es decir, aquí hay un problema a nivel local que va a incidir a nivel global. Fíjense cómo una palabra en una oración, hablando de esto, de la microestructura, cómo una palabra en una oración puede cambiar totalmente el sentido. Yamel. Lo siento, se me fue la manito. Iba a escribir algo en el chat. Pero eso es referente al adjetivo que realmente yo también al principio dije, una mujer agresiva, espera, ¿qué? Y ya luego ver que lo que se trataba de decir en la oración era que Carla era una mujer súper determinada, Claro. como decían por ahí, luchona, pero a veces cometemos el error, porque me ha pasado, de tratar de dar un sentido con un adjetivo que no es, y este es el caso de esta oración. Por eso es que a nuestra compañerita Carlita le sorprendió. ¿Verdad, Carlita? Sí. Carlita, ya. Bueno, pero claro, pero obviamente se dieron cuenta de que en la construcción hay algo que está mal, o sea, de que en la organización global del texto, que se refiere al tema que es la determinación de Carla y su actitud, que dijimos que ella es una actitud fuerte, persistente, aguerrida, es decir, en el orden de las ideas, ya hay una que nos hace que todo esto se nos venga al piso, y es una palabra. Es decir, en la microestructura hay una palabra que altera totalmente el sentido de todo lo que hemos estado diciendo. En el momento que yo digo, Carla es una mujer agresiva, ¿ya? Y ella siempre va a lograr su cometido. Entonces estoy diciendo, esta man le va pegando a todo el mundo para lograr lo que ella, sus metas. O sea, ella mete puñete y duro y muerde, aruña y lo que sea para lograr su cometido. Entonces, ya aquí no tiene que ver con una determinación. O sea, estamos hablando de una mujer ya psicológicamente con un problema, pues no, estamos hablando con alguien que tiene una dificultad, ya a nivel emocional por último, o sea, es una mujer violenta. Pero eso obviamente incide sobre la organización global. Esto es sumamente importante porque en el texto, el texto como tal, las propiedades del texto nos dicen que para que un texto pueda ser un texto como tal, debe cumplir tres propiedades básicas. Tener coherencia, tener cohesión y tiene que haber adecuación. A ver, coherencia creo que todo el mundo sabe lo que es coherencia. Sí. Que tenga que ver, que tenga sentido. Pero la cohesión, ¿a qué hace referencia? Que de alguna manera se compacte entre sí. Es decir, la cohesión tiene que ver con esto, con la manera en que yo enlazo o conecto una parte con un todo, o sea, las partes del todo. Entonces, aquí hay un problema de cohesión, pero es porque la palabra como tal se vuelve inconexa en comparación a todo lo que está aquí. O sea, no están cohesionadas porque cuando yo leo la oración, yo digo, esta oración
esta palabra como que no va. O sea, no permite que el hilo, ya, de sentido, de coherencia. O sea, ahí se rompe la coherencia porque hay una palabra que rompe la cohesión. ¿Ya? Y eso tiene que ver también con un elemento importante que es la adecuación, que tiene que ver con las elecciones del autor. A ver, si usted tiene un hermanito y usted tiene, yo qué sé, una mascota, usted, digamos que abre la puerta de la casa y se sale la mascota, se sale el Firulais, se sale el Firulais y viene un bus de la 63 y le pasa encima a Firulais. Y Firulais, pobre, queda ahí en media calle con los órganos que se le salen por los ojos y por la boca, ¿ya? Y explotó Firulais, está despedazado, ¿ya? Mi Disculpen envidia, pues. disculpen lo gráfico de la imagen, pero es un poco para entender que ya, ok. Si tú tienes un hermanito de 5 años y le tienes que decir que Firulais está muerto, ¿qué haces tú como persona que tiene que elegir, que tiene que escoger la comunicación? Le compro otro perro. Le compras otro perro, ya, evitas, ok, evitas el tema, ya, le compras otro perro. Pero bueno, él va a preguntar sobre el perro. Si es un perro cholo de eso, no hay cosa que puedas usar de comprarlo, porque cholo no se ve. No hay cómo encontrar un perro cholo igualito. Ya, tienes que decirle. Pero al decirle, vas a tener que elegir, ¿verdad? Es decir, aquí vamos a este punto. Tienes que escoger o tiene que haber una estrategia discursiva que te permita abordar ese tema con y saber escoger a nivel de microestructura las oraciones adecuadas para poder transmitir ese tema. Yo no puedo venir a decirle, oye, ñaños, lo mataron a Firulais, se le salieron los órganos. No, pues no puedo, pues, a no ser que sea yo un batracio, un desgraciado, ¿ya? Que pase desgraciado. Pero obviamente lo que yo tengo que hacer es escoger, saber escoger la información. Están que escriben en el chat y yo no puedo saber qué están escribiendo. Si alguien haga el favor de decir lo que están escribiendo. A ver, Es entonces, básicamente sobre Firulais, nada más. pobre Firulais. Eso por Firulais. Ya. Entonces, eso también es parte importante de las propiedades del texto. O sea, saber escoger las palabras, saber escoger el tipo de conector, los adjetivos que yo voy a utilizar en una oración. Porque si produzco un problema a nivel local, así mismo como los bloques de Jenga, un bloque que esté mal puesto y se me cae todo el sentido, todo el texto se me cae. Todo lo que estoy diciendo aquí sobre Carla se me va a venir al piso porque ser agresivo no tiene nada que ver con lo que me dicen después. Y yo aquí te voy a entender que ella, si bien es cierto, logra las cosas, pero es por otras formas, pues no tiene otras formas para lograrlo. Entonces ahí Yo tengo una se me pregunta cae. con respecto a eso, sobre Cuéntame. la estrategia discursiva. O A sea, ver. digamos que yo quiero decir que Carla precisamente es agresiva, pero las palabras que uso para decir son demasiado bonitas, o sea, comienzo a maquillar de alguna manera para que se escuche bonito el texto, pero Claro. sin embargo igual se entienda lo contrario. O sea, eso sí es válido. A ver, tú quieres decir que ella es agresiva. O sea, si Sí. tu intención fuera decir que ella es agresiva, Claro, pero uso palabras muy bonitas, ahorita no se me ocurre algo, pero comienzo a por medio de metáforas a decir que la tipa, no sé, arranca delicadamente todas las hojitas, o sea, igual estoy diciendo que es agresiva, pero estoy diciendo con palabras bonitas. Eso es válido. por supuesto. O sea, nuevamente, ya es una cuestión de Ahí elección de tiene que ver con la autor. O sea, estrategia. exacto, tiene que ver con la estrategia. Pero ahí no habría Un choque. un choque, claro, porque ahí tú estarías valiéndote de una estrategia más bien metafórica. Pero el tema sí estaría sobreentendido allí, porque habría que ver de la manera como tú planteas la metáfora para que dar en cuenta de que
suena bonito, pero estoy diciendo realmente que ella es una mujer peligrosa. Ujú. ¿Ya? Es como decir, a ver, Carla es una mujer agresiva. Todas las personas se tropiezan con sus puños. Claro, O ahí es sea, una bonita manera de claro, decir, o sea, no es que le ella anda protege. golpeando a todo el mundo, son todas las personas que se tropiezan con sus puños. ¿Ya? Pero aquí hay una cuestión ya que tiene que ver con lo sobreentendido, pues no, o sea, es una forma de esconder la violencia que esta mujer representa, pues no. Pero eso ya es estrategia. O sea, aquí no Ya. es que aquí no es que la palabra agresiva está mal. A diferencia de la otra oración en la que sí estaba mal, sí estaba desubicada, porque todo lo que se está diciendo sobre ella no concuerda con esa palabra, que está mal. ¿Ya? Entonces, entendamos que en el texto, mi función como lector, como una persona que hace el análisis de un texto, es saber reconocer esto, la organización de sus partes. Porque es como, a ver, es como ayer conversamos con unos estudiantes. A ver, si tú tienes un esqueleto, ya que mencionaron el esqueleto es una parte del cuerpo, ¿ok? Es la estructura a nivel de huesos que nos sostienen. Pero esa estructura, esa macroestructura, esa superestructura no funciona sola. Necesita de los otros elementos, que es, por ejemplo, las articulaciones, Tejidos. los músculos, tejidos, todo, pues, ¿no? Que se unen a la estructura más grande, a la estructura de huesos para que el cuerpo humano pueda funcionar. Pero en esa estructura, en esa superestructura y esa macroestructura tenemos también a nivel local partes que son independientes, pero que también obviamente desempeñan. Por más estructura o huesos que tú tengas, y sistema nervioso y nervios y todo, si no tienes corazón, fuera. Si te falta el hígado, bueno, tal vez por ahí. Si te faltan los riñones, si te faltan los pulmones, o sea, obviamente a nivel local, a nivel de análisis de cada parte pequeña de ese sistema, si también una parte del sistema falla, toda la estructura falla, pues. Entonces eso puede pasar porque en un texto escojo o pongo una palabra o una oración que va totalmente ajena a todo lo que se está diciendo allí y el sentido se me viene al piso. ¿Okay? Entonces, en este minuto que nos queda, nos vemos ahora en 15 minutos. De todos modos, lean algo más que encuentren por ahí y seguimos. Pues no, yo les voy a pasar un PowerPoint justamente en este momento para que puedan ir siguiendo uno que voy a proyectar en este momento. Así que nos vemos en 14 minutos. Por favor, puntuales. ¿Quieren que les pase esto? Sí, profe. Ok. Tómale foto.